Normalmente, cuando piensas en mejorar el sabor de tu café, lo primero que se te viene a la cabeza es gastar dinero. Que si un molino mejor, un dripper nuevo, básculas más precisas, en definitiva, más gadgets. Pero, ¿y si te dijera que puedes hacer que tu café sepa muchísimo mejor con solo 3 cosas extremadamente simples? 3 cosas que probablemente ya tienes en casa, que no cuestan prácticamente nada y que pueden cambiar completamente cómo percibes tu café. Y lo mejor de todo es que esto no es una opinión personal ni un truco buscado por internet. Estos son cosas explicadas y respaldadas por la ciencia. Así que vamos a ver 3 formas sencillas para potenciar el sabor de tu café sin cambiar el café, sin comprarte equipo nuevo y sin complicarte la vida. La primera cosa que vamos a ver suena completamente absurda y aún así tiene una explicación científica bastante interesante, y es añadir una pizca de sal. Perdona, ¿acabas de decir sal en el café? Ya está. Oficialmente este canal ha perdido la cabeza. No, si es que ya lo sabía yo que alguno de vosotros iba a saltar con esto. Pero, ¿qué es lo siguiente? ¿Echarle ketchup al espresso? A ver, tranquilos, que esto no es una receta de TikTok, esto tiene una explicación científica. Bueno, como esto no funcione, voy a empezar a difamar tus videos. Durante mucho tiempo esto se ha visto como un truco raro, pero en realidad tiene una base bastante clara en cómo funciona nuestro sentido del gusto. Nuestro paladar tiene receptores específicos para detectar sabores como el dulce, el ácido, el salado o el amargo. El café, especialmente cuando está tostado, contiene varios compuestos que activan esos receptores de amargor, como las lactonas de ácido clorogénico o los fenilindano. Aquí es donde entra la sal. Los iones de sodio pueden interferir ligeramente con la forma en la que percibimos el amargor en esos receptores del gusto. No es que el café deje de tener esos compuestos amargos, es que nuestro cerebro los percibe menos intensamente. Esto hace que el café parezca más equilibrado y que otros sabores que ya estaban ahí, como el dulzor natural o ciertos aromas, se perciban con más claridad. De hecho, algunos estudios de percepción del sabor han demostrado que pequeñas cantidades de sodio pueden reducir la intensidad del amargor sin afectar negativamente al resto de sabores. Pero ojito, porque aquí hay algo importante, la cantidad. No estamos hablando de salar el café que te estoy viendo, estamos hablando de una pequeña proporción, aproximadamente entre un 0,1 y un 0,3 gramos en una taza de 200 mililitros, lo que vendría a ser una ligera pizca de sal. Tampoco nos colemos. Si te pasas, como es normal, el café empezará a saber un poquito raro, pero utilizando la cantidad correcta suaviza el amargor. Ahora bien, esto funciona especialmente bien cuando el café está ligeramente sobreextraído o cuando tiene un amargor un poco agresivo. De hecho, yo tengo comprobado en las cafeterías tradicionales donde te sirven un café alquitranado que si le echas una ligera pizca de sal se le quita totalmente el amargor, pero sin fliparse, porque lo que es quitarle el perfil a humo, a quemado, a todo ese barro asqueroso de ese café, no se le quite ni aunque le eches el bote entero de sal. Bueno, a lo mejor si le echas toda la sal encima es otra bebida mucho mejor a ese café alquitranado. Eso no lo había pensado yo. Pero incluso cuando consigues corregir ese amargor, todavía hay algo mucho más importante que puede cambiar completamente el sabor de tu café. Y ese algo es el agua. El café que bebemos es un 98% agua. Y el agua no es solo agua. Tiene minerales disueltos. De hecho, si has visto varios vídeos del canal, seguramente te habrás fijado en que muchas veces meto este pequeño aparato en el agua antes de preparar el café. Este cacharro es un medidor de ppm y lo que hace es medir el TDS, o en español, para que lo entiendas, los sólidos disueltos totales. Básicamente lo que nos hace este cacharro es medirnos los minerales que tenemos disueltos en el agua. Yo en mi caso, en mi kettle tengo 76 ppm, ¿vale? Eso se mide en ppm, que son partes por millón. Los minerales del agua son fundamentales porque ayudan a extraer los compuestos del café. Si el agua tiene muy pocos minerales, la extracción suele ser pobre y el café puede saber vacío o poco definido. Si tiene demasiados, pasa lo contrario. Puede volverse pesado o incluso amargo. Por eso organizaciones como la SCA recomiendan un rango aproximado de minerales en el agua para preparar café, normalmente alrededor de 75 a 150 ppm, con un punto ideal cercano a 110 ppm. Muchos baristas en casa intentan mantener aproximadamente entre 70 a 100 ppm, como es mi caso, porque es donde normalmente se obtiene un buen equilibrio de extracción. Pero aquí hay algo que mucha gente no sabe, y es que no todos los minerales afectan al café de la misma forma. De hecho, uno de los más importantes es el bicarbonato. El bicarbonato actúa como buffer químico, reduciendo la acidez, que en cierta parte y en pequeñas proporciones te puede venir genial. Pero ahora bien, si el agua tiene demasiado bicarbonato, puede aplanar muchísimo el sabor del café. Es decir, puedes tener un agua con un TDS perfecto, o sea, en el rango ideal,
y aún así obtener un café pues muy plano, aburrido, sin vida y todo pues por la combinación de minerales dentro del agua. Por eso medir solo los ppm puede darte una pista, pero entender qué tipo de agua estás utilizando es todavía más importante. De hecho, seguramente me habrás oído decir más de una vez en el canal que no todas las aguas minerales funcionan igual para preparar café. Algunas tienen más proporción de magnesio y otras más de calcio, y esos minerales afectan de forma distinta a la extracción. El magnesio, por ejemplo, tiende a resaltar más la acidez y la vivacidad del café, mientras que el calcio suele aportar más cuerpo y estructura en la taza. Por eso dos aguas con exactamente los mismos ppm pueden producir cafés completamente distintos. Y esto es algo que mucha gente descubre cuando empieza a medir el agua, que no solo importa cuántos minerales hay, sino qué minerales hay. Y aún así, habiendo extraído correctamente y teniendo un agua idónea para el café, todavía hay algo más que puede cambiar completamente cómo percibes el sabor de tu café. Y esto tiene que ver más con tu cerebro que con el café. Atento, porque es una paranoia y cuando yo lo descubrí, fue una bomba. La tercera cosa que puede cambiar completamente el sabor de tu café, y aunque no lo creas, es la taza donde lo bebes. Puede sonar extraño, pero la percepción del sabor no solo depende de la lengua, también interviene el olfato, la vista y hasta el tacto. Hay estudios en la ciencia sensorial que han demostrado que el recipiente puede cambiar la percepción del aroma y el sabor de la bebida. En experimentos con café, diferentes formas de taza hicieron que las personas percibieran variaciones en la intensidad del aroma, en el dulzor e incluso en cuánto les gustaba el café. Una taza más cerrada puede concentrar mejor los aromas y hacer que el café se perciba más intenso. Una taza más abierta puede hacer que los aromas se dispersen más y que la bebida parezca más ligera o brillante. Incluso el material o el grosor del borde puede influir en cómo percibimos la textura y el sabor. Es decir, el café no solo se prueba con la lengua, sino que también es una experiencia totalmente sensorial. Y por eso algo tan simple como cambiar de taza puede alterar ligeramente cómo percibes la misma bebida. De hecho, por internet están rulando ciertas tazas que juegan un poco con esto. A primera vista te sorprendes porque cada lado es diferente y puedes pensar, pues está deforme o está mal hecha la taza. Pero no, es que justamente juegan con eso, con el borde, con el grosor, con el color. En un lado del borde suele ser más estrecho y redondeado, para concentrar los aromas y dirigir el líquido de una forma concreta hacia la lengua, lo que puede hacer que el café se perciba más intenso o con más cuerpo. En el otro lado del borde suele ser más abierto o con otra curvatura, lo que cambia cómo se liberan los aromas y cómo entra el café en la boca, haciendo que la percepción pueda ser más ligera o más brillante. Es exactamente el mismo café, la misma preparación y la misma taza, pero el cerebro lo percibe de forma distinta. Así que si quieres mejorar tu café sin cambiar de café, prueba esto. Una pizca de sal para suavizar el amargor cuando sea necesario, prestar atención al agua y a los minerales que contiene y experimentar con la taza en la que lo bebes, porque muchas veces no es el café que compras, sino todo lo que le rodea. Y ahora tengo curiosidad, ¿tú qué haces para mejorar el café en casa? ¿Haces bailes exóticos para llamar a los dioses? ¿Usas el agua de la lluvia para hacer tu café? O yo qué sé, quizás le echas azúcar al café. Vale, eso último espero que no. Cuéntamelo en comentarios y mientras tanto te espero en este otro vídeo donde vamos a aprender cómo mejorar tu café con la inteligencia artificial. Nos vemos en la próxima taza, compi.